Esa inútil, por fin, va a dejarse en evidencia. Después de este trato, se acabó. Me quedé paralizada mirando el mensaje que brillaba en la pantalla de la tableta de Marcos. El café que sostenía se enfrió en mis manos. Las palabras fueron como una ducha de agua helada. 6 meses, 6 malditos meses. Había invertido cada gramo de energía, pasión y tiempo en preparar la presentación para la reunión con el grupo Alta Vega, que se celebraba mañana. Un contrato que podía catapultar o destruir nuestra consultora, la Adera Estratégica. Me llamo Clara Domenech y llevo 8 años levantando lo que creía que era un proyecto en común. Marcos y yo fundamos la empresa desde nuestro pequeño piso en Valencia, trabajando jornadas de 15 horas, sobreviviendo a base de fideos instantáneos y esperanza. Yo era la estratega, la que armaba los análisis, las presentaciones, los planes. Él era el encantador, la cara visible que sabía ganarse a los clientes, o eso pensaba yo. La tableta se había quedado en la encimera de la cocina. Marcos había subido corriendo a coger una supuesta llamada urgente de un cliente. Al rozarla sin querer al recoger los platos, la pantalla se activó. Lo que vi me hizo un nudo en el estómago. El mensaje era para alguien guardado como B. Verónica, su asistente. La misma que llevaba quedándose hasta tarde con él cada vez más seguido. Mis dedos temblaban mientras deslizaba hacia arriba, revisando la conversación. Meses de mensajes. Comentarios íntimos, planes para cuando todo termine, discusiones detalladas sobre cómo me sacarían de la empresa en cuanto cerráramos el trato con Alta Vega. En todos los correos a inversores, él se presentaba como el cerebro de la operación. Yo era solo un soporte de fondo. Lo peor eran las burlas. Se reían de mí, de mi esfuerzo, de cómo me quedaba hasta la madrugada ajustando cada diapositiva, ensayando cada parte del discurso. Cariño, tendrías que verla correteando como si esto fuera su gran momento, escribió Marcos en un mensaje. Y Verónica respondió con emojis, riéndose, deseando celebrarlo. Solo tú y yo, al mando de todo. Escuché los pasos de Marcos bajando las escaleras. Rápidamente dejé la tableta donde estaba y fingí estar metiendo platos en el lavavajillas. Mi cabeza era un torbellino, pero mi rostro inmutable. 8 años casada con un manipulador me habían enseñado a controlar cada gesto. ¿Todo bien por aquí?, preguntó Marcos, abrazándome por detrás. Su contacto, que antes me calmaba, ahora me dio la sensación de tener una serpiente enroscándose en los hombros. Perfectamente, respondí, recostándome sobre él con una sonrisa digna de un premio Goya. Estaba pensando en mañana. Estoy deseando presentar. Él me apretó un poco más. ¿Nuestra presentación? Claro que sí, cariño. Vamos a arrasar. Qué hermoso engaño. La mañana siguiente llegó envuelta en una normalidad engañosa. Me levanté a las 6, como siempre. Hice mi rutina de yoga y meditación. Luego me dirigí al despacho para revisar los últimos detalles. Marcos ya estaba allí, impecable, con el traje azul marino que le regalé por nuestro aniversario. «Gran día», dijo, sin levantar la vista del portátil. «¿Estás lista?» «Más que lista», respondí mientras me sentaba frente a mi escritorio. La presentación estaba cargada en ambos ordenadores, con copias de seguridad en la nube. Cada diapositiva pulida al milímetro, cada dato comprobado, cada argumento armado como un reloj suizo. Durante 6 meses había investigado cada debilidad del grupo Alta Vega, sus rivales, sus previsiones de expansión. Esto no era solo una propuesta comercial, era un ataque quirúrgico pensado para anticiparse a cualquier objeción. Lo que Marcos no sabía era que esa misma mañana había hecho otros preparativos.
una llamada rápida a mi abogada de divorcios, Beatriz Herrera, con quien ya había trabajado antes en casos de clientes. Un correo discreto a nuestro contable pidiéndole copias de toda la documentación financiera de la empresa. Y lo más importante, activé una app de grabación en mi móvil. Voy a preparar café, anunció Marcos sobre las 9. La videollamada con Altavega estaba prevista para las 10:30. Participarían desde su sede en Barcelona, junto a su equipo legal y 3 inversores interesados. Lo observé moverse por la cocina con esa seguridad natural que siempre había tenido. Era guapo, eso no se lo podía negar. Pelo oscuro con un toque de canas que le daba aire distinguido, ojos verdes que sabían convencer y una sonrisa que en su día me hizo entregarle el corazón y el futuro. Pero esa mañana lo veía distinto. Tarareaba mientras preparaba el café. ¿Estaba realmente contento con lo que iba a hacerme? Regresó con 2 tazas negras idénticas, las mismas que habíamos comprado durante nuestra luna de miel en Toscana. La ironía era evidente. «Aquí tienes, cariño», dijo, dejando la taza frente a mí con exagerada delicadeza. «Bébelo, te vendrá bien». El café olía como siempre, tueste oscuro, justo como me gustaba. Pero su sonrisa era demasiado perfecta. Tomé un pequeño sorbo sin dejar de mirarlo. ¿Era eso satisfacción lo que vi cruzar por su cara? «Gracias», dije con calidez forzada. «Siempre cuidas tan bien de mí». Su móvil vibró. Victoria, sin duda. «Voy al baño antes de empezar», dijo, ya encaminándose por el pasillo. «¿Puedes abrir la presentación? Quiero tenerlo todo preparado». Apenas desapareció, actué. Con movimientos precisos, cambié nuestras tazas. La suya frente a mi ordenador. La mía frente al suyo. Luego volví a mi asiento, abrí el archivo y esperé. Al volver, se sentó sin mirar la taza, dio un buen sorbo al café que creía suyo y me sonrió con esa satisfacción tranquila que tan bien conocía. La reunión estaba a punto de empezar, y también su caída. A las 10:30 en punto, la pantalla se llenó de rostros. Álvaro Cañellas, el CEO de Altavega, apareció en la ventana principal. Un hombre imponente de unos 60 años, con mirada aguda y postura firme. Junto a él estaban Lucía Navarro, directora de operaciones, y Gabriel Esteban, responsable de desarrollo de negocio. En 3 ventanas más aparecieron los inversores que Marcos llevaba meses cortejando. «Buenos días a todos», saludó Álvaro con voz clara y segura. «Estamos deseando escuchar lo que Ladera Estratégica ha preparado para nosotros». Marcos se irguió en su silla, luciendo su sonrisa de manual. «Gracias por esta oportunidad, Álvaro. Clara y yo hemos trabajado sin descanso para ofrecerles una propuesta que, creemos, puede transformar su eficiencia operativa». Noté cómo enfatizó el Clara y yo, posicionándose sutilmente como la figura principal del proyecto. Pero justo cuando alzó su taza de café para dar otro sorbo, vi algo más. Un leve temblor en su mano. Interesante. Antes de comenzar, intervine con suavidad. Quiero agradecer la oportunidad de estar aquí. La reputación del Grupo Altavega en materia de innovación les precede. Y para nosotros sería un honor asociarnos con una entidad que comparte nuestro compromiso con la excelencia. Los inversores asintieron con aprobación. Eso era exactamente lo que esperaban: profesionalidad, respeto y solidez. Marcos me lanzó una mirada fugaz. ¿Molestia? O tal vez el efecto de la sustancia que había preparado para mí comenzaba a notarse. ¿En él mismo? ¿Entramos en materia?, dijo y pulsó para mostrar la primera diapositiva. Nuestro análisis indica. Hizo una pausa breve, parpadeando más de lo habitual. Nuestro análisis indica que el Grupo Altavega
enfrenta 3 retos clave en el panorama actual del mercado. Aún mantenía el tono firme, pero hablaba más despacio de lo normal. Álvaro Cañellas se inclinó hacia adelante, muy atento. Esa gente tenía ojo clínico. Cualquier vacilación o debilidad no pasaría desapercibida. El primer desafío, continuó Marcos, es la duplicación operativa entre las distintas delegaciones, nuestra investigación. Otra pausa. Se frotó la sien con una mano, mientras con la otra volvía a sujetar su taza. Indica que podrían mejorar su eficiencia hasta un 18, optimizando procesos. Observé las caras de los inversores. Seguían escuchando, pero empezaban a mostrar una leve incomodidad. Marcos tropezaba con frases que debería haber recitado con los ojos cerrados. El segundo reto está relacionado con la integración de datos, dije yo, entrando con naturalidad para retomar el ritmo. Actualmente, vuestros sistemas operan de forma aislada, lo que ralentiza la toma de decisiones y reduce vuestra competitividad. Mientras hablaba, Marcos bebió otro largo trago de su taza. La ironía era deliciosa. Estaba bebiendo su propia traición, sin saberlo. Pero yo mantenía una expresión serena, profesional. Todo debía parecer espontáneo. Marcos, ¿quieres explicar los aspectos técnicos con más detalle? Pregunté con dulzura. Parpadeó varias veces, esforzándose por enfocarse. Sí, claro. Los aspectos técnicos son bastante complejos, pero básicamente... Sus palabras empezaban a arrastrarse, casi imperceptiblemente. Las cejas de Álvaro se arquearon. En este entorno, cometer errores en una presentación de ese nivel era prácticamente firmar tu sentencia profesional. Y Marcos estaba a punto de cavar su propia tumba. Marcos. La voz de Lucía Navarro rompió el silencio, mientras él se quedaba mirando la pantalla con la boca entreabierta. Llevábamos ya 20 minutos de reunión. Lo que al principio era solo una ligera confusión se estaba convirtiendo en un problema evidente. Lo siento, dijo él, sacudiendo la cabeza. Hay algo. Volvió a beber café como si eso pudiera devolverle la claridad. La sustancia, lo que fuera que había preparado para mí, estaba funcionando a la perfección, solo que en el destinatario equivocado. Los problemas de integración de datos son significativos, murmuró, desorientado. Fue entonces cuando el rostro de Álvaro Cañellas pasó de la cordialidad a la preocupación real. Señor Domenech, ¿se encuentra bien? Si lo prefiere, podemos posponer esto. Y ahí supe que era mi momento. Álvaro, si me permite, dije con voz tranquila y profesional. Marcos ha estado esforzándose muchísimo en la preparación de esta presentación. Ayer estuvo trabajando hasta las 4 de la madrugada, ajustando los últimos detalles. Quizá sería mejor que yo continúe mientras él se recompone un poco. Fue un movimiento calculado. Proyectaba empatía y profesionalismo al tiempo que dejaba entrever que su estado era fruto del agotamiento, no de incompetencia. Pero lo más importante, me posicionaba como la que podía rescatar lo que él estaba arruinando. Lo agradeceríamos mucho, dijo Gabriel Esteban desde su ventana. Estamos muy interesados en conocer toda la propuesta. Marcos intentó protestar. No, estoy bien, puedo. Pero al intentar incorporarse, se tambaleó ligeramente y tuvo que apoyarse en el borde del escritorio. Los inversores intercambiaron miradas cargadas de significado. Por favor, cariño, dije de pie, colocando suavemente mi mano sobre su hombro. Déjamelo a mí. Tú ya has hecho un gran trabajo. Y mirando directamente a cámara, añadí. Conozco cada detalle de esta propuesta tanto como Marcos. Hemos sido verdaderos socios en el desarrollo de esta estrategia.
Lo que no dije fue que yo había elaborado el 90 de todo el contenido. Marcos había sido la cara visible, sí, pero yo era el cerebro detrás de cada análisis, cada recomendación, cada solución innovadora. Pasé a la siguiente diapositiva con total naturalidad. Como decía, los retos de integración de datos provocan un efecto dominó en toda su estructura operativa. Nuestro análisis del tercer trimestre muestra que los retrasos informativos les han supuesto entre 2 y 3 millones de euros en oportunidades perdidas. Ahora sí, estaba en mi elemento. Esto era lo mío: tomar problemas empresariales complejos y convertirlos en soluciones rentables y elegantes. A medida que hablaba, veía cómo las expresiones de los inversores cambiaban, de la preocupación al interés y luego a la auténtica emoción. Además, continué, mostrando una gráfica detallada en la que había trabajado durante semanas. El cronograma de implementación que proponemos les permitiría ver resultados medibles en 90 días, con una optimización completa en 6 meses. Álvaro se recostó en su silla, visiblemente impresionado. Estas proyecciones son bastante ambiciosas, señora Domenech. ¿Qué nivel de confianza tienen en estos datos? Total, respondí sin dudar. Hemos modelado estos escenarios utilizando información de 3 empresas comparables, y en todos los casos, nuestros métodos superaron los resultados previstos. A mis espaldas, Marcos luchaba por recuperar la compostura. Había logrado volver a sentarse, pero su rostro estaba pálido y parpadeaba constantemente, como si intentara enfocar la vista. La sustancia con la que pretendía ridiculizarme ahora estaba dinamitando su propia credibilidad. «Este trabajo es excelente», comentó Lucía Navarro. «La profundidad del análisis es justo lo que esperábamos encontrar». «Muchas gracias», respondí con satisfacción genuina. Este proyecto representa meses de investigación y planificación estratégica. Sabemos que están evaluando varias consultoras y por eso hemos querido ir mucho más allá de las recomendaciones superficiales. Mientras hablaba, noté que una de las inversoras, Margarita Torres, de Callenmore Capital, tomaba notas a toda velocidad. Siempre era una buena señal. Con el rabillo del ojo vi a Marcos tambaleándose nuevamente con su taza de café, visiblemente desconcertado por el hecho de que se sentía cada vez peor, cuando debería estar sintiéndose mejor. La hermosa ironía no se me escapaba. Él había planeado verme fracasar en directo, usar ese supuesto desastre como excusa para apartarme de nuestra empresa. Y en cambio, estaba presenciando el mejor momento profesional de mi vida, mientras sufría exactamente el destino que había reservado para mí. Pero esto no era más que el principio. Lo mejor aún estaba por llegar. Si podemos pasar al cronograma de implementación, dije al avanzar a la diapositiva 12, verán que hemos dividido el proyecto en 3 fases diferenciadas, cada una con hitos medibles y métricas de éxito concretas. Álvaro Cañellas asintió con aprobación, aunque su mirada seguía desviándose hacia Marcos, que ahora se aferraba a los brazos de la silla como si el mundo girase a su alrededor. «Señor Domenech, ¿está seguro de que no necesita atención médica?», preguntó con tono de preocupación creciente. Era el momento que llevaba semanas esperando. «¿Sabes qué?», dije, como si la idea acabara de cruzarme la mente. «Marcos, ¿por qué no sales un momento? Tomas un poco de aire, te echas agua en la cara. Yo puedo terminar la presentación». Él me miró desorientado, y eso era. ¿Miedo? Estaba empezando a sospechar que algo no iba bien, pero no lograba entender qué era. «Sí, quizás sea buena idea», murmuró, intentando incorporarse. Mientras salía de la sala, tambaleándose levemente, volví a mirar a la cámara con expresión serena pero preocupada. «Disculpen la interrupción.
Mi marido ha estado sometido a mucha presión últimamente. Está profundamente comprometido con este proyecto. Por supuesto, respondió con amabilidad Lucía Navarro. Adelante, la estamos escuchando con mucho interés. Y así lo hice. Sin la presencia de Marcos, sentí una libertad que no experimentaba desde hacía años. Ese era mi trabajo, mi especialidad, mi momento para brillar. Fui avanzando por las diapositivas con seguridad y entusiasmo, respondiendo cada pregunta con una precisión que dejaba clara mi experiencia. Su análisis competitivo es especialmente detallado, comentó Gabriel Esteban. ¿Cómo obtuvieron información tan precisa sobre la posición de Altavega en el mercado? Fueron 3 meses de investigación profunda, respondí con sinceridad. Entrevisté personalmente a 15 expertos del sector, analicé 5 años de datos de mercado y realicé grupos focales con su público objetivo. Esto no es teoría. Es inteligencia empresarial aplicada al terreno real. Podía ver el entusiasmo crecer en sus rostros. Eran personas de negocio y sabían valorar el rigor. Yo les había dado exactamente lo que buscaban. Mi móvil, que había configurado para grabar la reunión desde el principio, estaba captando todo. No solo la presentación, sino también la lenta caída de Marcos y mi toma del control sin titubeos. Prueba irrefutable de lo que vendría después. Señora Domenech, dijo Álvaro mientras llegaba a las últimas diapositivas. Este nivel de preparación es excepcional. ¿Cuánto tiempo lleva desarrollando estas estrategias? Llevo más de 2 años trabajando en distintas versiones de este enfoque, respondí. Cuando surgió la posibilidad de colaborar con el grupo Altavega, adaptamos y perfeccionamos cada detalle para responder específicamente a sus necesidades. Lo que no mencioné fue que Marcos apenas había aportado nada. Mientras él se dedicaba a agasajar a posibles clientes con cenas caras, yo era quien estaba construyendo, día a día, los cimientos reales de nuestro negocio. Las proyecciones financieras son muy sólidas, intervino Margarita Torres, pero la implementación es donde la mayoría de los proyectos de consultoría fracasan. ¿Cómo garantizan que se ejecute con éxito? Sonreí. Esta era mi especialidad. La responsabilidad está integrada en cada fase del proyecto. Informes semanales de avance, revisión mensual de hitos y evaluaciones estratégicas trimestrales. Además, yo misma superviso cada paso clave de la implementación. ¿Usted personalmente? Preguntó Álvaro con interés. Absolutamente. Este no es un proyecto que delegamos en Personal Junior. Cuando trabajan con ladera estratégica, reciben atención directa de nuestro equipo senior durante todo el proceso. Elegía mis palabras con cuidado, posicionándome como la referencia principal sin necesidad de hacer comentarios negativos sobre Marcos. Todo desde la profesionalidad y la competencia. A medida que nos adentrábamos en la fase final de la presentación, sentí una confianza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Todo estaba saliendo incluso mejor de lo que había imaginado. Y lo mejor, Marcos se estaba perdiendo en directo su propio hundimiento profesional. Terminamos con una respuesta entusiasta por parte de todos los participantes. Álvaro Cañellas se mostraba realmente ilusionado. Lucía Navarro hacía preguntas específicas y técnicas, y los inversores parecían genuinamente impresionados. Señora Domenech, esto ha sido excelente, comentó Álvaro. Dígame, ¿este nivel de pensamiento estratégico es habitual en su trabajo? Sí, lo es, respondí con seguridad. Creo en ir más allá del análisis superficial para identificar las verdaderas oportunidades de crecimiento y eficiencia. Y si avanzamos con ustedes, ¿cuándo podrían comenzar la implementación?, preguntó Gabriel Esteban. De inmediato,
dije con decisión. Ya he liberado mi agenda anticipándome a este proyecto. Toda mi atención estará centrada en asegurar el éxito del Grupo Altavega. Una vez más, elegí decir mi en lugar de nuestra, no por arrogancia, sino porque era cierto. Era yo quien llevaría adelante ese trabajo y al mismo tiempo me estaba posicionando con claridad como el recurso clave. Fue entonces cuando Marcos regresó a la sala en peor estado que antes. Su rostro estaba ceniciento, caminaba con dificultad y en su mirada había una confusión genuina. ¿Cómo va todo?, preguntó con la voz arrastrada. El contraste era brutal. Yo presentando con claridad, confianza y profundidad. Él apenas capaz de hablar con coherencia. Visualmente era demoledor. Justo estábamos discutiendo los tiempos de implementación, dije con suavidad, como si hablara con alguien claramente indispuesto. ¿Por qué no te sientas un momento, cariño? La expresión de Álvaro Cañellas cambió por completo. Ahora era una mezcla de preocupación y juicio profesional. En el mundo de los negocios, la fiabilidad lo es todo. Lo que estaba viendo plantearía serias dudas sobre la capacidad de Marcos para liderar un proyecto multimillonario. Señor Domenech, dijo Álvaro con cuidado, quizá deberíamos continuar esta conversación cuando se encuentre mejor. No, protestó Marcos, intentando parecer enérgico. Estoy bien, solo cansado. Déjenme explicarles las recomendaciones finales. Pero al intentar avanzar a la siguiente diapositiva, pulsó el botón equivocado y cerró por completo la presentación. Lo que siguió fue una serie de torpes intentos por reabrir el archivo, mientras apenas podía coordinar los movimientos frente al ordenador. Un espectáculo incómodo. Tranquilos, dije con calma, volviendo a abrir la presentación desde mi ordenador y compartiendo pantalla. Estas cosas técnicas pasan. Sigamos. Conduje la conversación hasta los últimos puntos con una serenidad impecable, transformando los errores de Marcos en simples inconvenientes menores. Pero el daño ya estaba hecho. Los directivos habían visto lo que necesitaban ver. Cuando la reunión llegaba a su fin, Álvaro Cañellas pronunció unas palabras que me pusieron la piel de gallina. Señora Domenech, su experiencia es exactamente lo que estábamos buscando. Nos pondremos en contacto muy pronto con nuestra decisión. No habló de la experiencia de nuestra empresa, ni de la DERA estratégica, habló de mi experiencia. Después de finalizar la videollamada, Marcos se dejó caer en la silla, desorientado y agotado. ¿Qué ha pasado?, preguntó con voz apagada. Esta mañana me encontraba bien y luego... Te has exigido demasiado últimamente, dije con falsa compasión. ¿Por qué no vas a recostarte un poco? Yo me encargaré de cualquier seguimiento con los clientes. Mientras él se arrastraba hacia el dormitorio, me quedé sola en el despacho, procesando lo que acababa de ocurrir. La reunión había ido incluso mejor de lo que jamás habría imaginado. No solo había salvado lo que él intentó destruir, también había asegurado el que podía ser el contrato más importante de nuestra carrera. Pero más importante aún, lo había documentado todo. La grabación en mi móvil capturó no solo el deterioro de Marcos, sino también su frase clave, que se sentía bien por la mañana, justo antes de tomar el café que él mismo había preparado. La trampa que había tendido para mí acabó por atraparle a él. Y ahora era el momento de activar algunas trampas propias. 1 hora después de la reunión, ya había puesto en marcha la siguiente fase de mi plan. Mientras Marcos dormía profundamente, probablemente recuperándose del mismo compuesto que pensaba usar contra mí, yo trabajaba con precisión quirúrgica para asegurar mi futuro
y exponer su traición. Lo primero que hice fue llamar a Beatriz Herrera, mi abogada. Beatriz, habla Clara Domènech. Necesito verte hoy mismo. Tengo pruebas de que mi marido ha intentado drogarme, además de documentación que demuestra que planeaba quedarse con el control de la empresa. Clara, eso es gravísimo. ¿Qué tipo de pruebas tienes? Grabaciones de audio, mensajes de texto y testigos presenciales de una reunión en la que él mismo se administró, sin saberlo, lo que había preparado para mí. ¿Puedes a las 4? Después reenvié a mi correo seguro las capturas de pantalla de los mensajes entre Marcos y Verónica. A continuación, redacté un correo muy medido para Álvaro Cañellas. Estimado señor Cañellas, le agradezco sinceramente el tiempo que nos dedicaron hoy. Quería hacerle un seguimiento personal respecto a algunos aspectos de la presentación. Como quizá notó, mi marido se encontraba indispuesto durante la reunión. Lo sucedido esta mañana me ha llevado a reflexionar sobre ciertos asuntos personales que podrían interferir en nuestra relación profesional. Deseo asegurarle que mi compromiso con este proyecto es total y que mi capacidad para liderarlo no se ve afectada por estas circunstancias personales. Quedo disponible por correo o teléfono para cualquier consulta adicional. Un saludo cordial, Clara Domènech. El mensaje era correcto, profesional, pero dejaba entrever que había mucho más debajo de la superficie. Álvaro era lo bastante astuto como para leer entre líneas. Finalmente, llamé a nuestro contable y solicité una auditoría urgente de todas las finanzas de la empresa. Era el comienzo de un cierre limpio, de una reconstrucción. Esta vez, sin mentiras, sin manipulaciones. Esta vez, por mí y para mí. Necesito documentación detallada de quién ha aportado qué al negocio, le dije a Beatriz. Derechos de propiedad intelectual, relaciones con clientes, inversión financiera, todo. Para las 15:00 ya había pasado por nuestro banco y abierto una nueva cuenta de empresa solo a mi nombre. Transferí allí los fondos, cuya procedencia personal podía demostrar sin margen de duda. Los derechos de propiedad intelectual eran un tema más delicado, pero Beatriz me ayudaría a revisar cada cláusula. Marcos seguía durmiendo profundamente cuando salí rumbo a la reunión con mi abogada. Le dejé una nota breve. He salido a hacer unos recados. Vuelvo para la cena. Que pensara que todo seguía como siempre unas horas más. La ironía era exquisita. Había pasado meses trazando su plan para apartarme del negocio, convencido de que yo era demasiado confiada, demasiado ingenua para darme cuenta. Pero su soberbia le impidió ver lo esencial. Yo había construido esta empresa. Yo era la estratega, la que investigaba, analizaba y diseñaba las soluciones que los clientes valoraban. Él era solo la cara bonita que se subía a escena con mis ideas en la boca. Y ahora estaba a punto de descubrir lo que pasa cuando subestimas a la mujer que te hizo posible. A las 6 de la tarde regresé a casa. Marcos estaba despierto, aunque todavía aturdido, sentado en la cocina con una taza de té entre las manos. La ironía de verlo beber algo que yo había preparado no se me escapó, aunque esta vez era solo manzanilla. ¿Te encuentras mejor?, pregunté, dejando el bolso y fingiendo una preocupación genuina. No entiendo qué pasó, murmuró, frotándose las sienes. Esta mañana me sentía perfectamente y de repente, durante la reunión apenas podía pensar. Creo que lo arruiné todo. No te preocupes, dije con voz suave. Logré salvar la presentación. De hecho, Álvaro Cañellas pareció bastante impresionado con nuestro trabajo. Marcos levantó la cabeza de golpe. ¿Nuestro trabajo? Bueno, el análisis estratégico que desarrollamos juntos, respondí con cuidado. Aunque después de que empezaras a encontrarte mal,
Fui yo quien explicó la mayor parte. Observé su rostro mientras la realidad empezaba a hacer mella. Si yo había completado con éxito la presentación, entonces su plan para verme fracasar se había vuelto en su contra. Y no entendía cómo ni por qué había sido él quien se derrumbó. ¿Dijeron algo sobre seguir adelante con el proyecto?, preguntó. Álvaro dijo que nos contactarían pronto con su decisión. Creo que tenemos una oportunidad real. Lo que no le conté fue el correo que había recibido hacía apenas una hora. Clara, después de la presentación de hoy, estoy convencido de que eres justo lo que necesita el Grupo Alta Vega. Hablemos mañana para concretar condiciones. Me impresionó no solo tu capacidad estratégica, sino tu profesionalismo en circunstancias complicadas. Álvaro Cañellas. El contrato era mío. La empresa también. Y al día siguiente, Marcos descubriría hasta qué punto su mundo estaba a punto de desmoronarse. Mientras cenábamos juntos, él, aún desconcertado por su misteriosa enfermedad, yo, planificando el siguiente paso con calma milimétrica, no pude evitar pensar en lo poético de todo aquello. Había intentado drogarme para llevarme a la humillación profesional, y fue él quien terminó autoaniquilado. La venganza apenas comenzaba, pero ya era infinitamente más satisfactoria de lo que jamás imaginé. 6 meses después, estaba sentada en mi nueva oficina, con vistas al centro de Madrid, revisando los últimos informes trimestrales del proyecto de Alta Vega. Los resultados superaban incluso mis proyecciones más optimistas. Un aumento del 22% en eficiencia y 3,8 millones de euros ahorrados solo en la primera fase. El divorcio fue rápido y limpio. Beatriz Herrera presentó pruebas tan contundentes del intento de sabotaje de Marcos y su plan para quedarse con el negocio, que su propio abogado le recomendó llegar a un acuerdo inmediato. Me quedé con el 100 de ladera estratégica, el nombre, la lista de clientes y todos los derechos de propiedad intelectual que podía demostrar como míos. Marcos intentó impugnar el acuerdo alegando que alguien le había drogado sin su consentimiento. Pero cuando el informe toxicológico reveló trazas de un sedante suave, fácil de conseguir, pero que requería premeditación, y se añadieron sus mensajes con planes para excluirme de la empresa, su credibilidad se desmoronó por completo. Verónica fue despedida esa misma semana, tras remitir sus mensajes inapropiados al colegio profesional que regulaba su licencia. La industria de consultoría en Madrid es más pequeña de lo que la gente cree. Su reputación quedó arrasada. Desde entonces, la empresa creció un 40%. Contraté a 3 analistas brillantes y firmé 2 contratos más, impulsados por el éxito del proyecto con Alta Vega. La empresa que Marcos había planeado robarme ahora superaba cualquier expectativa, y era únicamente mía. A veces, por la noche, mientras reviso mis planes o informes, me acuerdo de aquella mañana hace 6 meses, de cómo me entregó aquella taza de café con esa sonrisa autosuficiente, creyendo que estaba a punto de presenciar mi caída, y de cómo jamás imaginó que sería su propia arrogancia lo que acabaría con él. Lo más bello de la venganza perfecta, aprendí, no está en tramas elaboradas ni confrontaciones teatrales. Está en dejar que la maldad de alguien lo destruya solo, mientras tú te haces a un lado y tomas lo que intentaron quitarte. Marcos me enseñó una última lección. Nunca confíes en alguien que sería capaz de envenenar tu café, pero aún más importante, asegúrate siempre de saber cuál taza es la tuya. Al final, la justicia llegó de la forma más justa posible. Él bebió profundamente del cáliz de su propia traición, y yo heredé todo aquello que creyó suyo. Mirando al futuro, no pude evitar sonreír, porque las tornas se habían girado de forma tan perfecta, que parecía justicia divina.